el Tala Rangel en la portería, Gallardo por izquierda, Jorge Sánchez por derecha, es decir, Jorge por Reyes, guardar a Reyes para otro momento del partido. Johan Vázquez y Edson Álvarez, que se sabe desde hace días. La media cancha, y aparte el Vasco dijo que aprendieron del partido pasado con Corea de hacer como una línea en la media. ¿Cuáles son los medios, León? Sí, a ver, Eric Lira, Brian Gutiérrez y la novedad, lo comentábamos desde ayer, Luis Romo en la posición de segundo volante de recuperación y además explica por varias cosas, mi querido Javier, porque meter a Luis Romo es ayudar a Eric Lira en el trabajo de recuperación sobre, obviamente, el Heung-min Son, ¿no? La gran figura de este equipo, pero además de Kang In Lee en medio campo, ¿no? Entonces es meter un segundo recuperador y en alguna fase del partido, John, la posibilidad también de que este jugador sea el que se meta, o sea, Romo, entre los dos centrales y hacer una formación espejo de la de Corea que juega con 3 atrás, porque ya lo ensayó México durante este año y en ataque pues no cambiaría, ¿no? Adelante es el Piojo, Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Y escuchando al Vasco, cuando le empezaron a preguntar que tiene 4 nueves, cuál es la rotación, digo que todos son iguales, pero al estilo del Vasco para mí dio la pista, decir, Santi Jiménez tuvo pocos minutos, lo pude poco a poco poner en forma y ya lo tengo en forma. En mi opinión, Javier, hasta nos dio a entender, yo creo que Santi Jiménez va a ver actividad en el partido. Bueno, pues está muy revelador esto. ¿Cómo ves, Conejo? Romo dejaría su lugar Fidalgo, no juega Reyes, sino el compañero ahora de Johan es Edson. Y lo demás es prácticamente lo mismo. ¿Qué opinas? Sí, muy buenas noches. Un gusto estar acá nuevamente. Y sí, yo creo que ahí tiene cómo poder acomodar al equipo, me parece a mí. Sin duda no va a ser un rival fácil. Creo que la media cancha de Corea juega bastante bien. El 6 me parece que pasa mucho el juego por él. Y sí va a tener que tener... ¿Mandé? Juan, de W-A-N. No, sí, yo creo que tiene cómo poder acomodar ahí. Yo quiero pensar que va a jugar igual como jugó el partido pasado con Brian. Necesitamos gente también ahí dinámica que pueda contrarrestar eso. Buscan mucho los espacios Corea cuando abren a los laterales. Empiezan a meter ahí, empiezan a picar a la espalda entre lateral, central o a veces entre los centrales. Los coreanos son muy peligrosos, me parece a mí. ¿Cómo ves tú, K? Me gusta lo de Luis. A mí este jugador siempre me gustó. O sea, la verdad me encanta, tiene recuperación y sabe pisar el área, de veras. Entonces yo creo que Lira va a aguantar un poco más y va a dar oportunidad a Brian e inclusive a Luis de poder llegar un poco más. O sea, a mí me gusta mucho. Sigo preocupado con la lateral derecha y el central por derecha. Para mí Edson, ojalá me equivoque, pero si no estaba en óptimas condiciones físicas para jugar el partido pasado, en 4 o 5 días, una semana, la habrá adquirido, tengo mis dudas. Y Sánchez, para mí, yo lo veo mejor en una línea de 5 que de 4. Él en una línea de 5 se protege bastante bien con el stopper por derecha y naturalmente tiene mucha llegada. Ojalá él entienda que primero es lateral. Ojalá. Primero marco bien, juego de apoyo y subo por sorpresa. Naturalmente, para mí el jugador clave, lo platicaba ayer, le dije a Peláez, va a ser su hijo, el Piojo, que siempre ayuda a ser el quinto y ayuda mucho para que se recorra. La cosa es que cuando juega Reyes tiene más características de central. Sánchez cuando cierra, yo creo que sus fildeos no son tan buenos como de Reyes. ¿Qué pasaría, Tuca, si el técnico, porque era el debate en los medios coreanos, el técnico estaba pensando que podía poner línea de 4
¿qué pasaría en ese sentido con México? Porque los centrales y los laterales que él tiene en sus equipos juegan línea de 4. Cuando la prensa le preguntó ¿cómo vas a jugar? Dijo, ese es mi único tema. ¿Qué pasaría si de pronto ellos aparecen con línea de 4? No habría ningún problema porque México ataca con 3. La línea de 5, de hecho, cuando tú juegas con 3 sobra un hombre y este hombre hace falta en media cancha. Entonces tú tiras el equipo más para atrás. Si México jugara un 4-2-4, ahí sí sería adecuado, como lo jugó Chequia contra Corea. Jugó con 4 delanteros, entonces él puso 2 stoppers, 2 carrileros y un líbero. O sea, un tipo muy inteligente. Y me llama mucho la atención de su declaración. Vamos a jugar antes los locales. Ya le metió la presión a México. El técnico de Corea. Y la declaración de Aguirre, Roberto, pues muy ecuánime, no va más. A mí me parece que tranquiliza un poco este asunto de que México tenga que revolucionarse de más, ¿no? Porque creo que esa es la percepción que hay de que México mañana tiene que ganar sí o sí, o evidentemente se trata de esto, pero yo veo un México calculador. Sí, buenas noches. Sí, me parece sensato lo de Javier Aguirre, como me pareció también lo de Romo, ¿no? Que se le criticó, que por qué no dice que están obligados a dar el máximo, a buscar el triunfo en cada partido. Me parece bien que trate de aligerar la presión, me parece bien lo de Brian Gutiérrez, que ya lo hemos comentado, porque venía jugando muy bien, creo que interrumpió ese progreso ante los sudafricanos y hubiera sido muy fácil para Aguirre decir, no, sí te pusiste nervioso y vas para afuera, y no, vas a jugar además en cancha que conoce a plenitud, en la cancha de las Chivas, con la gente de Guadalajara. Me parece muy bien que ahí repita. Sí, de lo de Edson no estamos tan seguros tampoco porque no lo hemos visto, no ha tenido la suficiente actividad, pero se supone que Javier, que lo ve todos los días, pues tendrá elementos suficientes como para haber optado por ese cambio. No sé si tiene que ver con alguna molestia de Israel Reyes o está entero físicamente está entero. Israel Reyes, porque sí llama la atención está entero, esa parte. Nos dijeron, ¿no? John y León, que responde específicamente a lo que está tratando de encontrar en Edson, y lo de Jorge Sánchez es una decisión totalmente... Porque lo de Jorge me parece bien por la llegada que tiene, pero coincido con el Tuca, y lo que hace Alvarado va a permitir que lo de Jorge Sánchez fluya mejor, ¿no? Va a tener quien lo apoye ahí, porque Alvarado esa labor la realiza a la perfección, ¿no? Ricardo Peláez, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Yo creo que viene bien Romo, es un jugador de experiencia, de mucha experiencia en selección nacional, con buena presencia física para ir al frente en pelota parada o para ayudar en el tema defensivo con Edson, con Raúl y una marca mixta en pelota detenida también. Son 3 movimientos, uno por necesidad, el de Edson. Luego el lateral, entiendo lo de Jorge Sánchez, vamos a esperar, creo que es un muy buen jugador. En Cruz Azul era más con línea de 5, aquí lo va a hacer como lateral, pero ahí está el Piojo ayudándole, no veo mayor problema. Entonces me gusta, hay que ver cómo maneja el triángulo de medio campo, ¿no? Si Brian va a ser un volante por izquierda o va a ser un mediapunta y va a tener 2 contenciones, quiero ver nada más ese triángulo cómo va a funcionar, pero realmente... Cuando no tenga México la pelota es un 4-5-1. Bajas a Alvarado y a Quiñones, tienes 5 volantes y los recorridos son más cortos para adelante y para atrás. Entonces yo veo bien partir del 0 atrás. Contra Corea, si se puede ganar, se gana, si no se pueden ganar, se empata el partido, pero no se pierde. Romo ya fue un mundial, Mario, pero no jugó ni un solo minuto. Es el debut de Luis Romo en Copa del Mundo. ¿Qué te parece? Es el jugador, yo creo que es el volante más completo. A mí es el que más me gusta, porque aparte pisa el área y sobre todo que le gusta jugar fútbol, hace jugar a sus compañeros de adelante, es decir, le gusta filtrar una pelota, siempre está viendo para adelante. A mí se me hace muy completo. Lo de Brian, qué bueno que lo sostiene, si es así, porque si bien es cierto que se equivocó para bien, es decir, recibió la pelota, puso un pase de gol, a medio gas puso un pase de gol, tuvo otra llegada donde él mismo trastabilla, pero estaba en el área, es decir, es un chico que va a mejorar. Si es Fidalgo, si es Romo, ojalá y pise en el área, quien sea, cualquiera de los dos. Si es Romo, sin duda le va a ayudar en el juego aéreo también. Pierde dinámica, pero le va a ayudar. En el medio campo le comentaba yo a Oscar Wang, que es un jugador coreano que más pisa el área de ellos, es decir, sabe jugar, es un volante defensivo, pero es un volante defensivo que va y ataca demasiado. Eso lo hace en el Feyenoord mucho. Es un buen jugador
Yo creo que ahí, y lo de Kim, la defensa central, son las dos llaves importantes que México, atacando a este equipo a México, le va a ir bastante bien. En Querétaro recordamos a Romo central, a Romo contención. Recordamos a Romo más ofensivo en Cruz Azul, haciendo goles, llegando de segunda línea. Parece también que la pretensión es que te aparezca Romo como una opción a los descensos de Raúl, que te parezca Romo en segunda línea, Brian, para que ellos también puedan disparar a gol, ¿no? Sí, buenas noches. Bueno, yo coincido con el Tuca que atrás yo no daría por un hecho que no va a jugar Reyes. Ándale. No. Es decir, tú te tienes que parar bien atrás. Reyes es el mejor defensor que Déjame tiene América. entenderte, no lo podrías creer. No lo podría creer. Pues León y John te apuestan una cena. No. O sea, yo no sé es que un tema de ellos. Pero no es un tema de ellos. Ellos están más seguros de eso que de ninguna otra cosa. Está bien. Lo que sucede es de que Edson no tiene el ritmo. Y Corea te va a contraatacar. O sea, estarías alarmado. No, simplemente sorprendido. O sea, porque No, Javier... es que no lo puedes creer. Javier prioriza el cero atrás. Entonces, Jorge Sánchez tendrá que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque en la marca, en el ataque se le complica. Los pelotazos largos se le complican. En el fildeo... Jorge Sánchez en el juego aéreo no es Por ninguna eso. cosa excepcional. Y ellos te van a buscar, porque de Corea, sus tres líneas son durísimas. El medio campo, ya lo platicamos, su delantera es espectacular, y atrás están encabezados por un jugador de élite como es Kim Min-jae, que jugó en el Napoli, que fue campeón, el mejor de la Serie A, y hoy juega en la Bundesliga. Entonces, Reyes tiene buen juego aéreo, es un tipo rápido, es un central hecho lateral. No cualquier central puede jugar de lateral. Muy pocos centrales pueden jugar de laterales. Y es un gran defensor. Entonces va a ser difícil ver a Edson. Lo de Romo lo comparto plenamente con ustedes. Brian Gutiérrez fue impreciso, pero nunca le quemó el balón, nunca se escondió y siempre estuvo de área en área, siempre tuvo la posibilidad, tiene mucha mentalidad, tiene una gran personalidad. Adelante creo que no hay problema. Y lo de Brian Gutiérrez con Alvarado jugando en el estadio, su estadio, siempre es un plus para ellos. Yo estoy de acuerdo contigo, Paco, pero si yo metiera a Reyes, o sea, porque seguro Edson va a jugar, yo lo metería ¿De lateral? por Sánchez. Ok, bueno, sí, Porque está la bien. labor que hace el Piojo de venir y formar el 5, entonces nosotros tendríamos a Reyes, Edson, Johan y Gallardo. Y yo pienso que ahí funcionaría mejor. O sea, entonces es que Reyes sí va a jugar, ¿no? Que Reyes, ¿dónde? ¿Quién sabe? Pero Reyes sí va a jugar. Tú tuviste con el Javier, él tuvo con Javier, a ver, digan ustedes. Es que sí, Javier prioriza el cero atrás. Pero León y John dijeron que Reyes es una opción quizá para el segundo tiempo. O sea, hablaron de Reyes como posible. Ok. Ahora, No, bueno. lo que yo puedo nada más inferir un poco de Sánchez sobre Reyes es que si tú haces un recorrido de más de 20 metros, es más rápido Jorge que Israel. Para adelante. Para atrás también. O No, sea, no. No. Después de 20 metros, no, pero yo creo que está medido. Después de 20, 30 metros, yo creo que Jorge recorre, o sea, tiene mayor velocidad que Israel. A lo mejor es algo marginal, no es lo único definitivo. Es que para atrás, si te agarran mal parado, Eso, con una mala marca en ataque. Claro, es más marcador Reyes. Paga las sabemos todos. consecuencias, sí. Quizá la velocidad de Jorge es lo que haga que se decante Javier por él. Sí, porque no es que regrese más lento que Israel Reyes, es que se va más adelante, entonces sí es más fácil que le ganen la espalda. Ahí Alvarado sería muy importante, pero sí estaba pensando lo que decía Paco, el central que puede jugar de lateral, no hay muchos a ese nivel, ¿no? Ahorita de inmediato pensé en Salcido. Y en su momento Claudio Suárez. En las buenas épocas de Salcido. Claudio Suárez, ¿no? Chivas. Sí, Claudio Suárez, por supuesto. Porque Claudio era centro delantero y se hizo lateral. Sí. Y luego central lo pasé a Angulo de central. Tigres lo hace mucho. Armando González destaca las virtudes únicas del hormiga en el Tri. El debate sobre quién debe comandar el ataque en la selección mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue sumando artistas de cara al juego frente a Corea del Sur, con una importante marca de 24 anotaciones en el Apertura 2025 y el Clausura 2026 en la Liga MX. Armando la Hormiga González se ha consolidado como un argumento sólido para el esquema de Javier Aguirre. En las últimas horas, una voz autorizada que conoce las entradas de su juego analizó las sutiles diferencias que posicionan al airete rojiblanco
un escalón por encima de sus competidores directos en el combinado nacional. Las cualidades tácticas diferenciales respecto a otros airetes. En una charla con la cadena Televisa, Fox Sport, Armando González, padre, desglosó el perfil operativo de su hijo, que le ofrece a la pizarra del Vasco. Ataca el espacio. El exdelantero tapatío enfatizó que los 4 centrodelanteros citados, la Hormiga González es el único con la lectura para picar constantemente a la espalda de los centrales y alargar el terreno. Sacrificio ofensivo. Su despliegue físico para presionar la salida rival emula el desgaste que realiza habitualmente en el redil, un factor sumamente valorado por el cuerpo técnico del Tri. La oportunidad de oro ante un Santiago Jiménez, entre algodones, la irrupción de González en la convocatoria definitiva condicionó con el proceso de recuperación de Santiago Jiménez. El atacante del Feyenoord, considerado el referente natural del área mexicana en el viejo continente, arrastra las secuelas de una iniciativa prolongada, y aún no se encuentra al 100% de su capacidad futbolística. Esta coyuntura le otorgaría una ventaja competitiva a la Hormiga, quien ya sumó minutos de alta intensidad en el debut frente a Sudáfrica, y se perfila como un revulsivo ideal para romper el orden defensivo de los coreanos. El entorno familiar del juvenil rojiblanco reconoce que disputar una Copa del Mundo actual como el trampolín definitivo hacia el mercado europeo, cumpliendo con las metas del propio futbolista que se trazó desde sus días en las categorías menores en Verde Valle. Sin la presión que recae sobre los elementos de mayor experiencia, Armando González se reporta listo para el concentrado de Guadalajara, para aportar su movilidad y frescura en el momento que Javier Aguirre decida mandarlo a la carne al asador en el Estadio Jalisco. Por otra parte, estos son los últimos 10 naturalizados que defendieron a México. La selección mexicana ha recurrido en distintas etapas a futbolistas nacidos en el extranjero, que decidieron respaldar al país. Algunos se convirtieron en referentes, mientras que otros tuvieron participaciones breves pero significativas. Matías Bauzo, uno de los casos más exitosos. El delantero argentino recibió su primera convocatoria en 2008, durante la gestión de Sean Goran. Con la camiseta mexicana disputó 15 partidos y anotó 6 goles, participando además en procesos eliminatorios mundialistas y en la Copa América 2015, convirtiéndose en uno de los naturalizados más recordados por la afición. Lucas Ayala, una participación fugaz. El exmediocampista de Tigres vivió una experiencia breve con la selección mexicana. Convocado en 2009, disputó únicamente un partido amistoso frente a Suecia. Aunque su paso fue corto, forma parte de una lista de futbolistas extranjeros que alcanzaron el sueño de representar a México. Damián Álvarez y una oportunidad limitada. Naturalizado mexicano en 2012, el emblemático jugador de Tigres fue considerado por José Manuel Chepo de la Torre. Sin embargo, solamente disputó 2 encuentros amistosos y nunca logró consolidarse dentro de la convocatoria oficial del combinado nacional. Cristian Jiménez y el sueño del Chaco, el argentino, ídolo de Cruz Azul, debutó con México en el 2013, durante un amistoso frente a Costa de Marfil. A pesar de las expectativas generadas por su rendimiento en la Liga MX, únicamente disputó 5 encuentros con la selección antes de cerrar su ciclo internacional. Ciña, el naturalizado más importante de la historia reciente. Cuando se habla de naturalizados en México, el nombre de Antonio Nelson Ciña ocupa un lugar privilegiado. El mediocampista brasileño disputó 59 partidos con el tricolor, cifra que lo convierten en el extranjero nacionalizado con más apariciones. Además, participó en la Copa Confederaciones 2005, la Copa Oro y el Mundial de Alemania 2006. Leandro Augusto y su aporte en las eliminatorias. Otro brasileño que dejó huella fue Leandro Augusto. Debutó con México en el 2008 y formó parte de un proceso rumbo a Sudáfrica 2010. Entre sus momentos más destacados figuran el gol que marcó frente a Bolivia en 2009, una de sus contribuciones más recordadas con la camiseta nacional. Rogelio Funes Mori, el delantero que llegó hasta el Mundial. El atacante nacido en Argentina debutó con la selección mexicana en 2021 y tuvo un estreno soñado al marcar un gol frente a Nigeria. Durante su paso por el tricolor participó en la Copa Oro 2021
fue parte de la plantilla que disputó el Mundial de Qatar 2022. Su capacidad goleadora y su experiencia en la Liga MX lo convirtieron en una de las apuestas más importantes entre los naturalizados de los últimos años. Julián Quiñones, un campeón con la camiseta del Tri. Tras completar su proceso de naturalización, Julián Quiñones debutó con México en 2023, bajo la dirección técnica de Jaime Lozano. El atacante mexico-colombiano rápidamente se ganó un lugar en la convocatoria, gracias a su potencia física, velocidad y capacidad ofensiva. Además, ya presume títulos con la selección mexicana, tras conquistar la Nation League y la Copa Oro. Germán Berterame, una nueva alternativa para el ataque mexicano. Germán Berterame se convirtió en uno de los casos más recientes de naturalización dentro del fútbol mexicano. El delantero del Monterrey debutó con el tricolor a finales de 2024, en un amistoso frente a Estados Unidos, y no tardó en responder con buenas actuaciones. Sus primeros goles con la selección le permitieron consolidarse como una opción interesante para fortalecer el ataque mexicano, rumbo a los próximos desafíos internacionales. Álvaro Fidalgo, el caso más reciente. El mediocampista español obtuvo la nacionalidad mexicana en diciembre de 2024 y cumplió con los requisitos de elegibilidad en 2026, gracias a sus destacadas actuaciones con América. Javier Aguirre decidió convocarlo por primera vez durante la última fecha FIFA, previa a la Copa del Mundo 2026, convirtiéndose en el naturalizado más reciente en vestir los colores del tricolor. Rafa Márquez y su legado mundialista con México. De una expulsión dolorosa a una marca histórica. El histórico capitán mexicano construyó una carrera única en los mundiales, superando momentos difíciles y dejando récords que aún lo mantienen como una de las máximas leyendas del fútbol mexicano. El debut precoz que anunciaba una carrera extraordinaria. Rafael Márquez comenzó su historia en la selección mexicana el 5 de febrero del 97. Con apenas 17 años, el defensor michoacano debutó en un partido amistoso frente a Ecuador, disputado en el Estadio Azteca. Desde ese momento, el joven futbolista mostró condiciones especiales, que lo convertirían en uno de los referentes más importantes en la historia del tricolor. La Copa América 2001, su primera gran vitrina internacional. La primera participación de Márquez en una Copa América llegó en Colombia 2001, bajo la dirección técnica de Javier Aguirre. México protagonizó una destacada campaña que sorprendió al continente y alcanzó la gran final del torneo, aunque el combinado nacional cayó ante un anfitrión. Aquella actuación confirmó el crecimiento del defensor en la élite nacional. Corea-Japón 2002 y el estreno mundialista. El Mundial Corea-Japón 2002 marcó el debut de Rafa Márquez en la máxima competición del fútbol. Su primera aparición se produjo ante Croacia, cuando ingresó desde el banquillo, en sustitución de Gerardo Torrado, aunque aquella tarde México logró una valiosa victoria 1-0, gracias a la anotación de Cuauhtémoc Blanco. El primer gol mundial de Rafa Márquez, uno de los momentos más memorables de su carrera, llegó en los octavos de final frente a Argentina. Apenas al minuto 6, Márquez apareció en el segundo poste, para rematar un centro y marcar su primer gol en la Copa del Mundo, aunque México terminó eliminado por la albiceleste. Aquella anotación quedó grabada en la historia del fútbol mexicano. El primer mexicano en marcar en 3 mundiales distintos. Con aquel gol frente a Croacia, Rafa Márquez se convirtió en el primer futbolista mexicano en anotar 3 Copas del Mundo diferentes. Sus festejos en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 reflejaron una extraordinaria capacidad para mantenerse competitivo durante más de una década al máximo nivel internacional.